Son muchos los hechos que ocurrieron y por lo mismo vamos a hablar con un protagonista, por una persona que estuvo ahí, un hincha que ayer fue a ver a su equipo y que lamentablemente terminó viéndose implicado en este tipo de situaciones. Estamos con Lucas, que amablemente accedió a conversar con nosotros. Lucas estuvo ayer en el Estadio Libertadores de América. Lucas, bienvenido, no es para tanto. Primero, amigo, preguntarte cómo viviste la situación. Cuéntanos cómo llegaste al estadio, cómo fueron esos primeros momentos cuando llegaste allá al estadio de Avellaneda y cómo se fue dando esta situación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Eh, Llegué solo a eso de las 5:30 de la tarde. Siempre tuve la idea fui solo, viajé solo, me vine solo. Siempre tuve la idea de llegar temprano a la cancha porque me imaginé que iba a haber quizás mucha gente sin entrada, como siempre pasa, estos intentos de avalancha y finalmente quizás me iba a quedar afuera del estadio por todo este tipo de cosas. Entonces decidí llegar temprano, tipo 5:30, más o menos. Sabía que las puertas abrían a las 6:30 y cuando llego había, no sé, 30 personas, 40 personas de la U. Estaba el periodista Marcelo Díaz también con su equipo, justo ahí de TNT también. En eso empieza a llegar más gente, más gente, más gente. Y yo particularmente trabajo, mi trabajo es el mundo de los eventos también, entonces conozco un poquito del tema de ingreso de personas. Me preocupé de mirar cuántos accesos, nosotros le decimos pasapersonas, a estos accesos de las rejas metálicas, cuántos habían para la cantidad de público que venía de la U, que eran 3.000, 4.000 personas, que para mí a todo esto fue un poco más quizás. Y cuento, no sé, conté 6. Y dije, bueno, creo que está bien para la cantidad de gente que éramos, para que hagan una buena revisión, etcétera, por temas de seguridad. Y el momento que tipo 6 de la tarde dicen, bueno, hagan las filas, hacen las filas como de las 6, estas 6 pasapersonas que habían hacia atrás. Y en determinado momento, cuando se van a abrir las puertas, solamente dejan habilitadas 2. Entonces se hace una especie como de cuello de botella, donde la gente se empieza a empujar de un lado a otro, donde te movía la masa, era inevitable, había niños, había mujeres. Por suerte lo hicieron pasar a los niños y a las mujeres primero, y después entendí por qué. Porque una vez que habilitan el ingreso, entra la barra, entran los bombos, etcétera, la gente se empieza a molestar, empiezan a encarar a la policía argentina y la policía empieza a reprimir y a pegar palos inmediatamente a la gente que estaba adelante. Entonces tuvimos que retroceder y Claro. así era un tema como de vaivén constante. Le pegaron a un montón de gente y en eso como que habilitaban, no sé, entraban 200 personas y luego retenían nuevamente y así. Y en ese, creo que fue el tercer o cuarto grupo que pude ingresar recién. Y cuando ya entraste Entonces, al estadio, en el principio hubo problemas. perfecto, cuando ya estabas dentro del estadio, ¿te llamó la atención la falta de contingente de seguridad? Porque al menos las imágenes que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, siempre hay guardias privados, siempre hay guardias con chaleco reflectante, que uno puede decir o no si es la mejor forma de tratar de asegurar la seguridad en este tipo de instancias, pero al menos acá no se veía nada, no se veía ningún colchón de seguridad y como que se veía la posibilidad de que este tipo de hechos ocurriera, ¿o no, Lucas? Claro, me llamó mucho la atención, en primer lugar, si estaba llena la platea de la U, esta platea que nos dieron estaba llena de hinchas de la U, que no hubiera una línea de guardias a cada uno de los extremos, como se hace, por ejemplo, en el Estadio Nacional cuando juega la U y le dan estas 2.000, 2.500 de entrada a la visita. Hay una reja que separa, hay un colchón y encima hay una línea de estos guardias que les llamamos nosotros guardias equipados, que están de negro, que están preparados para reaccionar en caso de cualquier cosa. No había nada de esto en el estadio de Independiente ayer, nada, absolutamente nada. Lucas, ¿cómo estás? Bueno, saludarte, agradecerte por supuesto por tu contacto. Preguntarte un poco por el ambiente antes de que estallara todo esto. ¿Cómo estaba el ambiente? Porque acá en el chat hay mucha gente mencionando el tema de que, no sé, cuando hizo el gol a Sadi, ya la gente o algunos de las barras de Independiente se empezaron a movilizar, o ahí desde antes también hay toda una versión de que la barra de la U le quitó un lienzo a la barra de Independiente y desde ahí ya empezaron los disturbios. ¿Cómo se vivió el ambiente antes de que explotara todo? Bueno, desde el principio, obviamente está lo típico del fútbol, que es parte del folclore, que están los cánticos de ida y vuelta. Se puteaban entre unos y otros. Obviamente nosotros estábamos en esta platea alta. Me pareció muy raro que no existiera una malla protectora o algo así a la tribuna que estaba abajo, que era hincha de Independiente. Me pareció totalmente una locura. Y después, a mano izquierda de nuestro colchón, que había un codo que era de Independiente, se empiezan a tirar cosas. Empiezan con las monedas, con los encendedores, con los vasos de agua, que es más o menos lo que se ve siempre quizás en todo tipo de partido cuando hay dos hinchadas, pero queda ahí. Y en este caso fue un poquito más allá y luego la gente empezó a romper los baños, a tirarse los inodoros hacia abajo, pero claro, esto se solucionaba primero
para mí era tan simple como solucionarlo con una malla protectora antes de Claro. que tendría que haber prohibido la gente independiente y con una línea de guardia a cada extremo quizás y un par de policías y chao. Si en el momento en que explota todo, eran 10 de Independiente contra 10 de la U en esta tribuna, en este codo que está al lado izquierdo de la barra de la U, eran 5 o 10 de Independiente contra 5 o 10 de la U. En ese momento se ponen 3 policías por lado y se acabó el tema. Claro. No quisieron, básicamente, no quisieron. Lucas, la Fran por acá. Yo quiero llevarte al momento, tal vez, donde empieza ya a quedar un poquitito la escoba en el estadio. Cuando la voz... Y te quiero preguntar esto primero, porque hay algunos que dicen, algunas personas que están en el estadio, que la voz que decía tienen que desalojar o si no esto no se reanuda, que no se escuchaba muy bien. Quiero saber si es que efectivamente tú escuchaste bien ese mensaje cuando pedían desalojar. Yo no escuché. Ya, eso también La es gente dice súper eso. llamativo, Sí. porque cuando se habla de que efectivamente se estaban demorando en salir, más allá de que Claro, porque la gente paulatinamente... no escuchaba. Claro, iban saliendo, es porque no se escuchó. Entonces, perfecto, tú me dijiste que no escuchaste y eso creo que es una versión que han entregado varios de los hinchas del fútbol que estaban allá. Y cuando llega el momento, Lucas, de salir, ¿cómo lo viviste tú? Porque... Algunos dicen, gente de la U trataba de tapar una puerta para que pudiésemos salir. Había un hincha que se hizo viral por decir eso, para tratar de que retener a la gente independiente y que no quedase la embarrada antes. Pero después todo se descontrola y vemos esta lamentable imagen de gente que pensando que el estadio era lo más seguro se quedó y ingresan cientos personas de Independiente y ya sabemos todo lo que pasó. ¿Cómo viste tú ese momento? Claro, eso fue lo complejo, porque como dices tú, yo no escuché nunca esa voz del estadio, no se escuchaba entre los cánticos que seguían cantándolo desde la U y también la barra de Independiente. Entonces al final eran como todos rumores dentro de la misma barra de la U que estábamos ahí. Y claro, había que tomar la decisión de salir. Y por un lado, la masa que iba saliendo primero, como que se devolvía a ratos porque decían que lo estaban esperando abajo la gente de Independiente. Y también por otra parte nosotros estábamos, creo que ya ni me acuerdo, no sé si era en el tercer o cuarto piso de la platea y había que bajar hasta el primero para empezar recién a salir como el predio del estadio. Entonces claro, creo que el segundo nivel era que estaban los hinchas Independientes intentando romper una puerta, que es la que dicen que la gente le estaba sosteniendo para que el resto pudiéramos evacuar. Pero también, claro, había que decidir si salíamos y nos agarraban a palos abajo o nos quedábamos ahí, que lo normal sería como quedarse ahí seguro dentro de la zona del estadio, que al final fue lo menos seguro de todo. Entonces, por suerte, tomo la decisión en esto, favor, que estaba solo. Entonces, vi mucha gente que estaba con amigos preocupados, ¿dónde está este? ¿Dónde está el otro? Que soy los niños. Entonces, pelé por mí y me fui rápido. Pero luego de que ya llegué al primer piso, estaba esto que la policía te reprimía. No era como que lo normal sería que la policía se están evacuando a un estadio, la policía dijera, bueno, vamos rápido, vamos. Pero no fue así. Lamentablemente me comí como 3 palos, una patada. ¿Por parte de quién? ¿De hinchas? ¿De la policía? No, de la policía. En este momento todavía no estaban los hinchas Independientes, no llegaban. Entonces, creo que salí como el grupo del medio, por decirlo así. Pero veía como la policía le pegaba palos y patadas a papás con niños que iban corriendo intentando salir y salvarse, básicamente. Y a mí también me pegaron un palo y una patada e intentaron pegarme 2 o 3 más que los alcancé a esquivar y después corrí hasta que no me acuerdo. Salí del estadio, caminé, o sea, debo haber corrido unas 4 cuadras saliendo ya del estadio. Andaba con una parca que me la pude subir hasta acá, entonces no se me notaba el buzo que tenía de la U. Y en esas, o sea, la 5ª cuadra, que ya veo un poco más como ahí iluminado, pues también el barrio de Avellaneda no es el mejor barrio del mundo, entonces sí. Logro pedir un Uber, tuve la suerte que me agarró en 2 minutos y me fui. Y estoy acá. Qué bueno, Lucas, qué bueno que pudiste salir bien del estadio más allá de vivir esta situación. Gracias por también dar tu testimonio y nada, pues, que ojalá esto no se repita, amigo. Ojalá, porque es una pena. O sea, obviamente uno ve un partido como la dimensión de la U, que esta U que está jugando bien, más encima con Independiente en Argentina, que es como el partido perfecto. Claro. Y al final sopaca por este tipo de cosas que si a mí me preguntan, realmente el real responsable, más allá de las barras que son simios muchas veces, no los culpo porque no piensan. La culpa la tiene en este caso el que organiza el partido, para mí. De acuerdo, amigos, te mandamos un abrazo grande, Gracias. Lucas, gracias por tu testimonio y nada, qué lástima lo que te tocó vivir, pero bueno, lamentablemente Qué es bueno el que nos fútbol en pudo el que acompañar. estamos. Sí. Abrazo, Lucas. Chao, que estén bien. Chao, chao.